La propuesta de la reforma pensional de Gustavo Petro es una gran estafa. Detrás de esta marcha viene su famosa teoría del golpe blando. No podemos quedarnos quietos ni podemos ser indiferentes. La oposición, contrario a lo que dijeron en su momento, han salido este año a las calles a marchar en contra del gobierno. De hecho, mañana es una de ellas, para, sería la tercera vez que lo hacen, cuestionar nuevamente las reformas que quiere hacer este gobierno y otras más. La polémica que hay con la elección del fiscal, bueno, en fin. Pero, ¿por qué sale la oposición a manifestarse? Fue una de las preguntas que le hice al senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien es uno de los que ha liderado buena parte de la oposición. Hablamos de muchos temas. De verdad que está candente el asunto. Y esta es la primera parte. Mañana, 6 de marzo, Así es. marcha. ¿Esta vez por qué? Porque no podemos quedarnos quietos ni podemos ser indiferentes. Estamos los colombianos en medio de dos amenazas. Por un lado, una criminalidad creciente, mayor violencia. Hay unos criminales absolutamente empoderados mientras se debilita la fuerza pública. Y el otro lado, la segunda amenaza es la ineptitud y la corrupción del gobierno Petro. Solo hay un camino: unir a los colombianos. Y esta marcha lo que pretende es trascender ideologías. Aquí no se trata de un partido político o de un sector político. Se trata que como colombianos salgamos a defender valores y principios democráticos. Cualquiera podría estar pensando, de acuerdo a la lógica del presidente Petro, que detrás de esta marcha viene su famosa teoría del golpe blando. ¿Qué dice usted? Pues que Gustavo Petro no es ninguna víctima, lo que es el victimario de la crisis institucional que él mismo está provocando. Él lo que busca es crear una teoría de persecución para victimizarse, para desviar la atención del fracaso de su gobierno, pero además de los escándalos que lo comprometen a él, a su familia y a su círculo cercano de la campaña. Es que es él el que tiene el agua hasta el cuello por financiación ilegal y financiación irregular, violación de topes, pactos con criminales, con narcotraficantes, impunidad a cambio de apoyo político. Es él el que tiene que explicar eso. ¿Pero debe terminar el periodo el presidente Petro? Sin duda debe estar de manera constitucional hasta que se acabe su periodo, a menos de que en el marco de una decisión democrática pues tenga que tener una sanción. Entonces voy a decirlo concretamente. De ninguna manera a Gustavo Petro se le puede sacar de manera violenta o antidemocrática del poder. No nos conviene, pero lo que eso no puede implicar es impunidad para Gustavo Petro. Es decir, si Gustavo Petro se le comprueba que todos estos escándalos denunciados y confesados por su gente son reales, pues al final tiene que asumir una sanción. ¿La sanción cuál es? Ser separado del cargo. Es que su propio hijo confesó lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Usted que ha cubierto a los presidentes de los últimos 20 años? Pregunto yo, ¿se compara este escándalo a alguno similar? A ninguno. Bueno, pero los presidentes anteriores sí han tenido escándalos también relacionados con la financiación de su campaña. Santos, Odebrecht, expresidente Samper, proceso 8000, el expresidente Uribe con el paramilitarismo y demás detrás, y tal vez el que se salva es Duque. No, pero a mí me gustaría hacer una precisión rápido. No hubo ningún vínculo de financiación ilegal en la campaña del presidente Uribe, digamos, y todas las acusaciones que hubo de paramilitarismo pues fueron desmontadas, entre otras cosas, en el gobierno que el presidente los acabó. Yo no estoy planteando que nunca haya habido escándalos sobre financiación ilegal o irregular o violación de topes. Lo que estoy aquí diciendo es que nunca ha habido un escándalo comparable con la confesión del hijo del presidente. ¿Tiene derecho o no el presidente a que se elija rápidamente el fiscal o la fiscal? Pues yo pienso que la elección, primero, no es derecho de él, porque es que esta no es una elección hacia el presidente, es una elección frente a una entidad independiente, y lo que yo diría es, lo que tenemos es la necesidad de tener una fiscalía que no promueva la impunidad y que castigue a los violentos y corruptos, pero la elección de fiscal debe ser en los términos y tiempos de los magistrados, no del presidente, ni de la oposición. ¿Y cuál podría ser el afán del presidente por escoger fiscal de acuerdo a su punto de vista? Mire, yo lo que creo es que lo que no es normal es que el presidente haya enviado una terna 200 días antes de que se acabara el periodo del fiscal y lo manda el mismo día que capturan a su hijo. Es decir, el mismo día que meten preso a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que él mismo confiesa, ese día él manda la terna. ¿Por qué? Para minar la credibilidad de la fiscalía y desviar la atención. ¿Se necesita o no reformar el sistema de salud de Colombia? Se necesitan hacer cambios.
pero yo no estoy seguro que se necesite una reforma. Por ejemplo, rápidamente, ¿necesitamos mejorar las condiciones y la estabilidad del personal de la salud? Obvio. ¿Se necesita una reforma para eso? No. ¿Se necesitan cambios probablemente legales? Sí, pero no reforma. ¿Se necesita mejorar la atención primaria o preventiva en salud? Sí. ¿Se necesita una reforma? No. ¿Se necesita mejorar, por ejemplo, la inversión en infraestructura, en centros de atención, en zonas dispersas y alejadas? Sí. ¿Se necesita reforma? No. Conclusión, ¿qué se necesita? Liderazgo, voluntad, ¿Y cómo hacer eso que usted dice que se necesita sin una reforma? Pues con presupuesto y voluntad. Es que el marco normativo actual lo permite. El problema... O sea, pero lo está haciendo entonces Petro. No, es que digo que hacerlo con la nueva EPS, empezar es que son a dos cosas implementar diferentes. Es que para hacer las tres cosas que yo dije no hay que destruir las EPS ni el sistema mixto. Si mañana aplicáramos lo que dice el texto que están proponiendo, no se resuelven ninguno de los tres problemas. Por el contrario, se profundizan y que genera unos nuevos. Estos titulares, Sí. ¿no? Informe de Contraloría desató controversia con De la acuerdo. CPM. ASEMI propone mesa de trabajo y tal. Y hablan de La deuda, es que yo las deudas. No, es que, pero Entonces, lo que... ¿qué falso hay en eso? No, yo no estoy diciendo que sea falso, lo que estoy diciendo es que, el informe de la Contraloría no le dio la razón a Petro. Lo que establece es que hay unas deudas, ¿de acuerdo?, de las EPS a las IPS, que vuelvo, repito, son el resultado de una deuda histórica que se ha venido acumulando porque no se dan los recursos necesarios, y dos, porque hay un incremento insuficiente en la UPC y no se paga por parte del gobierno Petro los presupuestos máximos, es decir, lo que corresponde a enfermedades huérfanas, tratamientos de alto costo, etcétera. Y aquí está la segunda parte de la entrevista con el senador Miguel Uribe, donde hablamos, bueno, de Mancuso. Y nos dijo esto: a Mancuso lo está instrumentalizando Gustavo Petro como una herramienta política. Bueno, y también hablamos de otros temas. Hablemos de la otra reforma no menos polémica, que es la pensional. Para usted, ¿qué opinión le merece el que se proponga a Colpensiones como la única entidad que pensiona en Colombia? La propuesta de la reforma pensional de Gustavo Petro es una gran estafa. Lo que nos está proponiendo es volver a un sistema piramidal, como una pirámide financiera al mejor estilo del DMG. Eso es lo que está proponiendo Petro con su plata, con mi plata, con la plata de todos los que ahorramos. Pero el gobierno asegura que los fondos privados tampoco es que pensionen. Entonces eso no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Primero... Las cifras hablan de solamente 2 colombianos de 10. Sí, ¿y no van a sabe por pensionarse. qué? No. Son dos cosas diferentes. Una cosa es, en Colombia hay una baja tasa de pensión en Colombia, los colombianos. Ahora, ¿por qué los fondos privados pensionan menos que Colpensiones? Por una razón, porque Colpensiones da subsidio a las pensiones. Óigame, ¿está de acuerdo con la propuesta de reforma laboral de subirle los recargos y esto a los trabajadores? Mire, no, esta reforma laboral destruye el empleo. La misma ministra dice que esta reforma no es para generar empleo, que no es para generar formalidad. Hombre, entonces, ¿para qué es una reforma laboral? Entonces, yo le voy a decir la verdad. Para mejorar las condiciones laborales a los trabajadores actuales. Pero yo le voy a decir una cosa, si eso fuera así, no tiene nada malo. Es que entre mejores condiciones tengan, pero es que también yo le diría una cosa, no es verdad que no sean buenas las condiciones de un trabajador formal en Colombia, formal. Pero el punto hoy es que la gran prioridad del país debería ser es aumentar el empleo y la formalidad. La paz total, Sí. ¿no? Y la seguridad en Colombia. Hoy, ¿qué análisis le merece? La narrativa de la que nos quieren convencer es que el único camino hacia la paz es la impunidad, es ofrecerle al bandido todo tipo de prebendas y beneficios para que se desmovilice. Eso es falso, eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo y tampoco ha funcionado en Colombia. El único camino posible para la paz es la seguridad. Sin seguridad no hay convivencia pacífica. Oye, y con la llegada y deportación de Mancuso a Colombia, la posibilidad de que sea designado gestor de paz para que llegue a la JEP y que pudiera recobrar su libertad, ¿qué tiene que decir? Lo primero es que a Mancuso lo está instrumentalizando Gustavo Petro como una herramienta política. Porque prácticamente... ¿Hay temor por lo que pueda decir del expresidente Uribe y otros empresarios? No, yo lo que creo, más que temor, es que esta es una alarma que hay que prender y es como Gustavo Petro pretende utilizar su poder para perseguir a la oposición. Y hoy instrumentaliza a Mancuso con el propósito de calumniar, destruir no solo a Álvaro Uribe, sino a quienes se le opongan. Mancuso, certificado por el Ministerio de Justicia, tuvo más de 1.350 horas de videoconferencia colaborando con la justicia colombiana y además recibió a Piedad Córdoba, a Danilo Rueda, a Iván Cepeda, es decir, evidentemente no estaba aislado para que no hablara, todo lo contrario. Ya que nombra usted al senador Cepeda, a ver, le manda a decir esto.
¿concibe él posible que el gobierno y la oposición hoy conversen sobre la posibilidad de un gran acuerdo nacional? ¿Qué dice? No, mire, es una gran pregunta, porque este tipo de preguntas lo que buscan es que a uno lo posicionen como una persona o radical si dice que no, o como una persona entregada si dice que sí. No. Yo creo que hay problemas en Colombia gigantescos, históricos, pero también hay nuevos problemas que está creando este gobierno y no ha solucionado ni unos ni otros por el capricho ideológico. Entonces, al final esto no se trata de acuerdo nacional, esto se trata de la disposición de la oposición nuestra, es una oposición responsable, inteligente, estamos listos para el diálogo en lo que corresponda para arreglar los problemas, pero nos vamos a oponer de manera radical, como lo hemos hecho, contundente, absolutamente firme y de una manera convincente a lo que le haga daño al país. Es lo que estamos haciendo. DPS, ya sabe para dónde voy. No, la cereza del pastel. Gustavo Bolívar, con No. quien usted no tiene mucha simpatía. Y estos nuevos nombramientos, ¿no? Sí. Que a juicio de muchos ha sido el timonazo hacia el radicalismo y activismo Total. ¿Algo que decir? Sí, claro. El tipo dice, no me alcanza el sueldo, pero me lo dono, ¿no? Dicen, me voy del Senado porque no me alcanza el sueldo, pero entonces me lo dono. Si lo que necesitaba era el sueldo, pues cójalo, pero ¿cómo le va a alcanzar si además se lo dona? Bueno, etcétera. Pero además se ganaba 43 millones de pesos que no le alcanzaban en el Senado. Se retira, se lanza a la alcaldía, él sabía que iba para allá, porque lo de él es profunda ambición, como Petro, a ellos no les importa la gente. Entonces él renuncia con un argumento chimbo de que no le alcanza el sueldo para lanzarse a la alcaldía, pierde, además pierde con absoluta contundencia, pero además ahora se va a aceptar un sueldo de 24 millones que dice además que también va a donar, probablemente se los va a volver a donar él, pero que va a donar. Pues porque me pregunto, si no le alcanzaba 43, ¿por qué sí 24? Pues yo tengo una respuesta, porque tiene la caja del DPS para cuadrarse. ¿Y usted quiere ser presidente? ¿Se va a meter ahorita en la contienda o no? Dígame la verdad. La verdad es que sí. Sí. Voy a ser candidato presidencial del Centro Democrático. Voy a participar en la consulta. Precandidato, para ponerlo en los términos. Voy a participar en la consulta para elegir el candidato presidencial del Centro Democrático.